movimiento moderno inventado por y para perpetuación del establishment, se sirve de la inversión del lenguaje para expresar su cobardía, su mentira, su error. 106. 107. Cap 6. La madre naturaleza ambientalista, simbolismo, inversión y parodia. Tal y como dijimos en el capítulo anterior, el movimiento ambientalista se sirve de un lenguaje simbólico que merece la pena ser abordado si queremos desentrañar mínimamente su invertida doctrina. Si en el capítulo precedente expusimos los orígenes del ambientalismo y dimos datos históricos, ahora nos acercaremos al lenguaje del que se sirve. Ya indicamos en ese mismo capítulo el carácter dogmático del ambientalismo, que aquí no vamos a volver a explicar. A ese carácter dogmático, habría que añadir su carácter claramente moderno. Así, como cualquier movimiento moderno, el ambientalismo se va a servir de símbolos que serán extraídos de su contexto tradicional, invertidos, extirpados de su dignidad, e invertidos al servicio del espíritu de la nueva ordenación mundial. Así, de la misma forma que el nazismo adoptó e invirtió el símbolo de la esvástica india, el comunismo adoptó o invirtió el símbolo del martillo de hora Hefesto/Vulcano/Thor, o la New Age adoptó e invirtió el yin-yang de la tradición extremoriental. El ambientalismo, como movimiento moderno, habla, invoca y protege a una supuesta madre naturaleza como inversión infame del símbolo del principio femenino primordial. Expondremos esta inversión a través de este artículo. Pero antes de entrar en la exposición de esa inversión, forzosamente tendremos que referirnos, aunque sea de forma harto breve, al principio que aquí es invertido. Si queremos identificar el reflejo espectral que sustituye a la verdad, primeramente tendríamos que enunciar esa verdad, por muy lejana y despreciada que ésta se encuentre actualmente. Para desenmascarar un error, nuestro punto de partida tiene que ser el principio verdadero. En lo que concierne a la madre naturaleza ambientalista, este principio no es otro que el femenino primordial, explicado brevísimamente en el siguiente apartado. 108. Simbolismo del principio femenino primordial. Tradicionalmente, el proceso cosmológico parte de un todo polarizado en dos principios, primordialmente armonizados, que en sánscrito son referidos como Purusa y Prakriti, y que las diferentes tradiciones expresan simbólicamente con el cielo y con la tierra, como, por ejemplo, el Tien y Ti extremo-orientales. Ese simbolismo, digamos, natural, se correspondería con un simbolismo espacial, arriba y abajo, un simbolismo geométrico, punto y área circular, y un simbolismo sexual, macho y hembra. La Prakriti ya señalada, sería entonces, uno de los polos primordiales en la cosmología tradicional, por lo tanto, estaríamos hablando, con todo rigor, de un principio metafísico, que solo puede expresarse, siempre imperfectamente, a través de analogías inversas apoyadas en un lenguaje simbólico. Dichos símbolos son soportes, no solo de expresión, sino también de comprensión y de conocimiento. Los símbolos de ese principio femenino primordial son comunes a todas las tradiciones, a todos los pueblos, a todas las expresiones verdaderamente humanas. Uno de esos símbolos universales, ya lo hemos indicado antes, sería la tierra. Si se quiere representar la fecundación universal, el símbolo agrario de la tierra como matrix del cosmos, será sumamente adecuado para pueblos agricultores. Esa tierra será el receptáculo de la semilla primordial, sería por lo tanto, el sustrato, la base, el eje horizontal del cosmos. En ese sentido, geométricamente estaría representado por el cuadrado, como expresión de la estabilidad del elemento tierra, en sánscrito, prtivi. Como tierra de la que germina el árbol del mundo estaría relacionada simbólicamente con la humedad, con el barro, con la arcilla, y por lo tanto, cromáticamente estaría simbolizada con el color rojo. Estas analogías relacionadas con la agricultura tradicional son identificadas a su vez con la maternidad. La Prakriti, la matriz universal, la tierra primordial está 109. Estrechamente vinculada al símbolo del útero, de la vagina, de la madre primordial. Diversas tradiciones representan esa madre cósmica, por ejemplo, el jainismo, donde el universo no es sino un inmenso cuerpo de mujer. Todas las expresiones tradicionales se apoyan en el símbolo de la mujer para representar la madre del mundo, la madre del hombre, la madre del hijo. El simbolismo cromático del rojo antes referido estaría expresado aquí con los fluidos menstruales, que en sánscrito se nombra con rajas, raíz que aparece en las voces rojo en español, red en inglés, rouge en francés,
esta mujer como madre se identificaría al mundo como tal, como manifestación, como expresión sensible del proceso cósmico. Esta función de la mujer simbolizando al mundo se ve en el arcano XXI del tarot marsellés. Pero, si se nos permite la expresión, el cosmos tiene madre, necesariamente tendrá un padre. De dicha relación entre los dos principios primordiales surgirá todo tipo de dualidad, la cual estará simbolizada por pares de contrarios, de los cuales el día y la noche sería uno de los más comunes. La mujer primordial sería entonces nocturna, y griega por lo tanto, lunar, siendo este astro además el regente de los ciclos menstruales y del embarazo. Esta luna asociada a la maternidad primordial estaría en todas las tradiciones, incluso en expresiones postreras ya muy devaluadas y alejadas de su principio, como, por ejemplo, en la Inmaculada Concepción cristiana, donde ésta es representada con un cuarto lunar a sus pies. Pero, además de toda dualidad, de la atracción entre los polos primordiales surgirá el dinamismo universal, que en tradiciones tántricas es expresado con el término spanda, voz que hace alusión a vibración. Así, Prakrti será también el principio dinámico y transformador del cosmos, siendo simbolizado dicho dinamismo por el movimiento descendente femenino, en relación al movimiento ascendente masculino. Este movimiento es representado por un triángulo con la base arriba y uno de sus vértices hacia abajo. En representaciones del arte tradicional hindú, este triángulo estará asociado al órgano sexual femenino, yoni, y en él podrá encontrarse un punto, representando la semilla primordial, en sánscrito, bindu. La raíz latina de semilla es la misma que la de semen. 110. Y la voz sánscrita bindu, expresa igualmente punto y semen. Y estas asociaciones se podrían desarrollar muchísimo más, incluso podrían expresar un lenguaje universal, tal y como el arte tradicional lo es. Sin embargo, ni estamos capacitados para llevar a cabo ese desarrollo, ni procede en un escrito de estas características el intentarlo. Lo que aquí nos ocupa es introducir breve y rigurosamente el principio femenino primordial. Debido a la decadencia inherente a todo proceso de manifestación, actualmente los principios primordiales no solo se encuentran alejados, inaccesibles, incluso perdidos, sino que también pueden encontrarse pervertidos, invertidos o directamente sustituidos por malintencionadas parodias. Eso es lo que aquí nos concierne. El modus operandi de la contratradición no puede ser otro que parasitar un lenguaje ajeno, pues una de sus características es la incapacidad para crear algo genuino. Por lo tanto, necesita una inversión del lenguaje tradicional para expresarse. Los recientes acontecimientos históricos ya permiten comprobar cuál es esa inversión en lo que concierne al principio aquí expuesto brevemente. El nuevo orden mundial se va a servir, ya se está sirviendo, de una invertida madre naturaleza que los políticos, empresarios, banqueros, científicos y ambientalistas ya están invocando. Si resulta inevitable que esto así suceda, no por ello vamos a dejar de expresar lo que sucede. Animamos al lector diciéndole que si bien no puede evitar lo inevitable a estas alturas, no necesariamente tiene que resignarse al silencio. Este capítulo y su lectura no son sino un grito de espanto ante lo que está sucediendo. La inversión moderna, la madre naturaleza ambientalista. Save the world, salva el mundo. Así, a través de un imperativo directo, el movimiento ambientalista está dejando su mensaje en la cultura pop, el cine, la publicidad, el deporte, y todos sus medios. Este sencillo mensaje ya expresaría explícitamente una inversión manifiesta, el mundo, o la tierra, en inglés. 111. Earth, sería el que necesita ser salvado, a pesar de que el principio femenino primordial siempre fue al que tradicionalmente se le pedía auxilio y protección. En otras palabras, en situaciones normales, es el ser humano quien pedía ayuda a la tierra, y no al contrario, tal y como expresan las invocaciones a la María Auxiliadora cristiana, a las Devis hindús, o a la tierra pura budista extremo-oriental. En la contratradición del nuevo orden mundial, es el ser humano quien es obligado, se le ordena a ello, a salvar a quien fue su salvadora. Pero, ¿qué amenaza a la tierra? En esta respuesta se expresa la sinrazón inherente al nuevo orden mundial, la amenaza es el propio ser humano. Así, el movimiento ambientalista ordena al ser humano a que actúe para salvar al mundo de su propia actividad. Esta orden, además de ser un síntoma esquizofrénico, es una canallada, una invocación a la inmolación, al holocausto, a la autodestrucción.
Este mundo por ser salvado es algo difuso a proteger que el moderno hace llamar naturaleza. Este término, lleno de problemas filosóficos, solo puede partir de las traducciones latinas de Aristóteles, hasta cuando el mismo Tomás de Aquino distingue entre natura naturans y natura secunda, empleados ambos conceptos traducidos efectivamente en lo que dentro del aristotelismo sería la física. Sin embargo, la naturaleza de los modernos no significaría nunca nada relacionado ni de lejos con la naturaleza escolástica. El moderno define su difusa naturaleza a través de su contrario aún más difuso y oscuro. Así, para el moderno, la naturaleza a proteger, es decir, lo natural, se contrapone a un ambiguo artificial, lo no natural. Hasta tal punto el hombre moderno estaría disociado de su propia verdad, que él mismo se considera separado de esa naturaleza de la que surgiría toda manifestación cósmica. No solo eso, considera que todo lo que hace, tendría una naturaleza no natural, que él llamaría de artificial. Así, a través de otro síntoma esquizofrénico, se puede entender que el hombre moderno considere a un bosque de robles como parte de la naturaleza, pero no, por ejemplo, a un coche. Para él, un árbol es algo natural, pero una casa de madera no lo es, el mar es algo natural, sin embargo. 112. Un barco pesquero no lo es, el aire es algo natural, sin embargo el CEO no lo es. Resumiendo, ¿qué es esa naturaleza moderna? El desvío de la mente del moderno proyectado en su entorno. Por supuesto, más allá de esta necedad, toda manifestación de este mundo, desde la selva del Amazonas a Dubái, desde una encina a un Hotel Hilton, desde un gorrión hasta Henry Kissinger, formarían parte de la naturaleza, independientemente de lo que quieran decir con esta palabra. Sin embargo, el ambientalismo bombardea con su imperativo inglés de salvar la naturaleza, salvar el mundo, salvar la tierra, salvar el planeta. Ya vimos que, en este mensaje, la amenaza y la salvación son una misma persona. Si acabamos de ver que esa naturaleza no es en absoluto lo que ese término con rigor encierra, ¿qué encierra entonces esa moderna naturaleza? Respuesta: la coartada de un crimen. ¿Cómo conseguiríamos que un ser se elimine a sí mismo? Inculcando a ese ser el error lógico de que su supervivencia está amenazada por su propia existencia. Por supuesto que esto es una locura, el necesario para el establishment que así sea. Imaginemos a un niño que vive enjaulado y jamás ha visto ni a un ser humano ni a su propia imagen reflejada. Imaginemos también que ese niño ha sido enseñado desde pequeñito a temer, a odiar la figura humana aún sin conocerla. Pues bien, entonces alguien muestra a este desgraciado niño un espejo, y se le fuerza a que vea su propia imagen humana. ¿Qué hará este niño? Seguramente, el niño sentirá miedo, reaccionará violentamente y romperá el espejo. Si se le pone otro y otro espejo, hará lo mismo una y otra vez. Sin embargo, después de unos cuantos espejos rotos, el niño comenzará a asociar la imagen en el espejo con su propio cuerpo. Entonces, el niño, para escapar del miedo, dejará de romper el espejo y comenzará a golpearse a sí mismo. Si el miedo no cesa, el niño podrá llegar incluso a quitarse la vida. Parece una locura, ¿verdad? Esta locura ilustra a la perfección el mensaje imperativo ambientalista. Sábete World, haced algo para salvaros de las consecuencias de lo que estáis. 113. Haciendo, actuad para salvaros de ese mismo acto, dejad de ser para dejar de temer lo que sois. Aunque nos hacemos cargo de lo difícil que resulta digerir estas realidades, nosotros nos atrevemos a hacerla pública aquí. Las fuerzas inferiores que están detrás de esta locura no están tan interesadas en eliminar al ser humano, pues eso sería tan fácil como apretar un botón, el interés recae en que el mismo ser humano se autoaniquile libremente. Para estas fuerzas, los seres humanos interesan en la medida en la que podamos participar en una ritualística de inmolación, de sacrificio absurdo, de suicidio litúrgico. Para estas fuerzas, nuestras vidas no valen tanto como nuestra responsabilidad, voluntad y libre albedrío. Sin embargo, no es momento ni lugar para desarrollar estas cuestiones, además todo ello nos desviaría del tema central del capítulo. La inversión del simbolismo articula un lenguaje erróneo, pero lenguaje a fin y al cabo. El movimiento ambientalista se sirve de él como base para desarrollar posteriormente una ciencia que dé validez, autoridad y razón de ser a su existencia. De nuevo nos encontramos con una base esquizofrénica en el planteamiento de la ciencia ambientalista. Utilizamos la ciencia para protegernos del poder destructivo que surge del desarrollo de esa misma ciencia.
A fin y al cabo, el mundo moderno no puede si tan siquiera imaginar una autoridad que no sea la que él llama científica. Así, el establishment se sacó de la manga una ciencia medioambiental, una ecología e incluso unas explícitas ciencias de la Tierra. Todas estas invenciones dieron como fruto una serie de especializaciones medioambientales dentro de cada una de las ramas del, ya podrido de por sí moderno árbol de la ciencia académica. Se encontró el pretexto perfecto para que la tiranía científica tecnocrática se impusiera. Así, estúpidos y arrogantes académicos especializados en un aspecto técnico de la maquinaria del establishment, pasaron a ser supremas autoridades, técnicos medioambientales, ingenieros medioambientales, geólogos, ecólogos, biólogos, abogados. 114. Medioambientales, licenciados en ciencias del mar, ciencias de la tierra, sostenibilidad. La invertida clase sacerdotal científica se puso así su túnica verde en honor a la madre naturaleza, y firmaron lealtad y colaboración con la casta guerrera de la élite blanca del nuevo orden mundial. Eufemismos y parodias al servicio del control mental. Al invertir un símbolo, queda su reflejo paródico. Si un símbolo tradicional es un contenido gnoseológico, una inversión simbólica será un mero continente al servicio de un fin. Si un símbolo es un soporte para el conocimiento, su inversión será un medio de adoctrinamiento en la ignorancia. La inversión simbólica que aquí hemos expuesto, la madre naturaleza ambientalista, precisa de los mismos mitemas, las mismas imágenes, las mismas voces que expresan el principio que es invertido. Este utilitarismo y perversión del símbolo es lo que el mundo moderno llama propaganda, que en su aspecto comercial será referido como publicidad. Así, en el nuevo orden mundial, el símbolo muere, y su cadáver se convierte en reclamo, en icono, en logotipo. Aquí vamos a exponer 3 de los símbolos invertidos más utilizados en el mundo moderno a través de la política, la publicidad, el cine, la televisión, el Internet, el deporte y demás medios de control mental. Sin duda, existen muchísimos más símbolos invertidos, y existen muchísimos más ejemplos de los aquí citados. Recordamos que la cantidad pura es el límite al que tiende el culto satánico, y actualmente nos encontramos en un desarrollo del mismo en absoluto incipiente. Hay mucho, y al lector no le será difícil encontrar todos estos errores en su día a día cotidiano. Los 3 símbolos invertidos que aquí expondremos ya los citamos en el primer apartado: madre, mujer y tierra. Vacías de su contenido verdadero, el valor de estas palabras se reduce al de un eufemismo. En cuanto a las imágenes evocadas a través de estas voces, el ambientalismo se servirá de ellas como productos, como modelos, como reclamos. Teniendo en cuenta 115. Que el audiovisual es el medio predilecto para el control mental, lo veremos más adelante. Cada una de estas 3 voces tendrá una imagen arquetípica incrustada en el sustrato simbólico subconsciente del hombre moderno, aquello que algunas escuelas de psicología moderna llamarían de inconsciente colectivo. Enseguida veremos que estas voces eufemísticas e imágenes paródicas servirán siempre al adoctrinamiento ambientalista. Madre, ya señalamos la relación simbólica de la maternidad con el auxilio, con el socorro, con el amparo y con la protección. En la inversión simbólica al servicio del nuevo orden mundial, el poder político como protección maternal se apoya en voces e imágenes relacionadas con el mitema madre. El ciudadano moderno sería entonces un hijo o un niño del poder político en su acepción invertida: dependencia, infantilismo, ingenuidad, apego. Así, la fuerza estatal también se sexualizaría en 2 polos: el Estado como padre, la política exterior, comercio, defensa, y el Estado como madre, política social, sistema educativo, medio ambiente. En las monarquías europeas esto estaría materializado en las figuras de las reinas modernas, iconos de maternidad invertida al servicio del establishment. El ejemplo más explícito de esta inversión sería la monarquía inglesa, donde existió hasta 2002 una reina madre, madre de Elizabeth, presentada mediáticamente como una débil, afable y adorable anciana, siendo el símbolo femenino del poder político del imperio más terrible que jamás haya existido. Esta inofensiva ancianita querida por sus súbditos fue llamada por alguien como Adolf Hitler, la mujer más peligrosa de Europa. También dentro de la monarquía europea, nos encontramos en España a la reina Sofía, filántropa de los niños desamparados y la mujer africana, colaboradora de numerosas ONG Santiago de Ayuda Internacional y proyectos medioambientales. El pertenecer a uno de los linajes más infames e ignominiosos de la nobleza europea,
se citará a la Casa Borbón en el capítulo 11, no impide ni mucho menos ser el icono maternal de un país entero. Sin embargo, la reina Sofía no es en absoluto original, todas las figuras reales femeninas europeas se 116. Dedican oficial y exclusivamente a ser imagen, rostro, reclamo de organizaciones humanitarias y medioambientales. Ellas habrán olvidado a lo que se han dedicado y se dedican sus respectivas casas reales, o somos nosotros, sus súbditos, quienes lo han olvidado. En la política, llamada con ironía, democrática, la inversión simbólica de la maternidad se deja ver en numerosas primeras damas. Quizá el icono pionero de esta madre democrática fue Eva Perón, la cual inició una estela de hedor continuada por las adaptaciones postmodernas de Hillary Clinton, Ana Botella, Cherie Blair, y más recientemente Carla Bruni y Michelle Obama. Pero precisamente donde está más presente la inversión simbólica al servicio del ambientalismo es en los recién estrenados ministerios de medio ambiente europeos. Hasta la fecha, de los 6 ministros de medio ambiente españoles, 4 fueron mujeres, y uno de los hombres es un conocido homosexual de la escena política. Esta estadística se adapta perfectamente a la media europea. No es una coincidencia que los ministerios de Interior sean reservas de la masculinidad política. Recordemos las tareas políticas de la pervertida madre del poder político: política social, educación, medio ambiente. Por lo tanto, el Ministerio de Educación, el Ministerio de Igualdad, para los lectores no españoles, les informamos que, en efecto, existe un Ministerio de Igualdad, el Ministerio de Asuntos Sociales. El establishment tenderá a ofrecer estos puestos a mujeres modernas, potentes arquetipos de una sumisión y colaboración femenina para con el sistema político. Además de la política, la cultura pop será otro poderoso medio de inversión simbólica de la maternidad, interconectado, por lo demás, con otros medios, incluido el político, como demuestra la importante figura de la ya citada Carla Bruni. Sin embargo, el icono más explícito de este mi tema sería la estrella del pop Madonna, la cual directamente adoptó el nombre de la Madre Vaticana. Esta nominación artística no fue escogida por su sonoridad, y si alguna vez se dejó ver una polémica entre Madonna y el catolicismo, fue una cortina de humo sensacionalista que oculta a las dos caras de una misma moneda, la CIA y la 117. Iglesia Católica. De nuevo, en Madonna nos encontramos a una millonaria filántropa medioambiental, comprometida con causas sociales e imagen de numerosas ONGs. No por azar, Madonna es aclamada como la reina del pop, es embajadora de buena voluntad de la ONU, y fue la actriz escogida para encarnar en el cine de Hollywood a la ya citada Eva Perón, en aquella cantinela de No llores por mí, Argentina. Uno de sus hits, Material Girl, perteneciente a un disco, Like a Virgin, del que se vendieron 22 millones de copias, hizo que cientos de estadios cantaran al unísono como una letanía el estribillo: sabes que estamos viviendo en un mundo material, y yo soy una chica material. Este verso, además de ser una directa declaración de principios modernos, fue un instrumento más, toda la cultura pop lo es, de construcción de la nueva mujer que fue creándose a través de la ingeniería social de la década de los 80, 90, y que parió abortivamente en el siglo XXI con las Britney Spears, Paris Hilton, Hannah Montana y Lady Gaga. La Madonna Pop fue el útero que utilizó el nuevo orden mundial para gestar a la chica material, a la New Girl, a la nueva mujer. ¿Qué nueva mujer es esa? Veámoslo. Mujer, actualmente cualquier portal de Internet, tiene una sección entre noticias y deportes con el siguiente título: Mujer. De la misma manera, los periódicos de gran tirada europeos tienen siempre una amplia sección con el mismo título, sino un suplemento dominical ad hoc. En las librerías de los centros comerciales brasileños se puede encontrar una estantería con la palabra mujer entre las secciones de suspense y jardinería. Existe una literatura para mujeres en los Estados Unidos, existen revistas para mujeres en todo el mundo: Cosmopolitan, Elle, Marie Claire. El hecho de que esto sea cotidiano dificulta ver qué se esconde detrás. ¿Por qué esa necesidad de definir la palabra mujer? ¿Por qué esa insistencia en hacer de la mujer un tema, un género, una sección periodística? ¿Qué entiende la ingeniería social del novus ordo seclorum por la palabra mujer y qué se quiere hacer entender con ella a través del mass media, la publicidad y la cultura pop? 118. Recientemente, una lectora muy querida nos planteaba la siguiente cuestión: ¿cómo la civilización occidental, tan machista y patriarcal,
ha podido dar pie a un movimiento global como el de la liberación de la mujer? Esta pregunta puede resultar ingenua a simple vista, pero resulta sumamente interesante profundizar en ella. En una ordenación mundial que dependa de culminar la esclavitud del ser humano en un paradigma en donde el mismo esclavo escoja, defienda y ame su sometimiento, ¿qué lugar tendrá la mujer común? Comprobamos enseguida que la mujer de la cultura pop, la publicidad, el cine, el deporte, la moda no es en absoluto una mujer, es una identidad comportamental. La mujer moderna no es, con rigor, una mujer, es una imagen adolescente insertada como reclamo, medio, fin y presa publicitaria, dependiente de patrones de conducta comercializados, presionada para mostrarse en continua disponibilidad sexual, obstaculizada para tener hijos, obstaculizada para criarlos aún teniéndolos. Resulta comprensible que escuchar esta refinada crueldad cause irritación. Lo que el mundo moderno llama liberación de la mujer no es sino el estadio final y triunfal de la esclavitud total de la feminidad. La ironía terminológica resulta ser el sello de la ingeniería social del establishment: la esclavitud es la libertad. El razonamiento satánico que el Novus Ordo Seclorum impone a la mujer puede expresarse de la siguiente manera: mujer, has estado sometida a mi poder cruel durante siglos. Lo que ahora necesito para concluir mi plan en que diga ser libre y feliz bajo ese sometimiento. Durante milenios trabajaste como mujer, ahora te obligaré a que trabajes en las mismas corporaciones, fábricas y oficinas donde se embrutecen los hombres. A esta obligación la llamarás inserción en el mercado laboral. Estarás obligada a trabajar el doble para mí, y a esta obligación creerás elegirla libremente y la llamarás tu derecho. De la misma manera, durante siglos te traté como una mera hembra para tener descendencia, ahora ni para eso me servirás. Si antes te usaba para el fin de tener hijos, ahora te usaré para el mero medio de concebirlos. Solo servirás para saciar mi sexo estéril, para satisfacer mi lujuria, para saciar mi hediondo deseo. 119. A través de ese deseo, venderé mis productos por medios publicitarios. Te valoraré en la medida en la que me sirvas para mi placer, y te valorarás a ti misma en la medida en la que seas útil para ello. Adelgaza, opérate, disfrázate, liposucciónate, silicónate, píntate, esponte, finge sonreír, finge placer, finge alegría mientras seas apta para la fornicación, te valoraré. Después serás despreciada, y tan solo podrás sobrevivir trabajando como un hombre, pensando como un hombre, siendo un hombre. A este final estadio de tu esclavitud le llamarás liberación de la mujer y llegarás a estar convencida de que es tu verdadera identidad conquistada por derecho propio. Así, la mujer moderna propia de los países desarrollados cree haber entrado en su libertad precisamente al haber dado su primer paso como esclava total. Ella, inconsciente de su desgracia, mira con compasión a las mujeres de los países subdesarrollados, sometidas aún en un estadio inmediatamente anterior. La mujer moderna se convierte así en una imagen al servicio del establishment, limitada al papel de reclamo de diferentes funciones, comerciales, políticas, sociales. El poder político seguirá vetado para la feminidad, e incluso éste se permitirá regodearse en su victoria, colocando en poderosos puestos ejecutivos a hombres burdamente travestidos como Margaret Thatcher, Madeleine Albright, o Angela Merkel. Mientras tanto, a la mujer común se le permitirá vivir en la medida en la que ame vivir su vida como fantasmagórica imagen. Como arquetipo de esta imagen, los ingenieros sociales infrahumanos crearán una figura que sin ningún tipo de disimulo harán llamar modelos, mujeres que sirven de reclamos comerciales de las firmas y corporaciones que visten a la nueva mujer, a la eterna chica, a la material girl que anunciaba la madre putativa del pop. La élite de esta profesión será referida con una nueva inversión simbólica explícita. Si la imagen y la superficie estarían tradicionalmente simbolizadas por el abajo, ejemplo sería la superficie de un lago en la que se refleja el sol, estas modelos serán llamadas de top, del inglés, top, arriba, cima, elevado, una de esas top models, de hecho, la 120. Mejor, es la brasileña Gisele Bündchen, llamada, de nuevo, la reina de las pasarelas. De nuevo nos encontramos en Giselle a una millonaria filántropa amante de la naturaleza, embajadora de buena voluntad la ONU para el medio ambiente, y colaboradora e imagen de numerosas ONGs, Nascentes do Brasil, ISA, que intentan proteger la mata atlántica, por cierto, sin mucho éxito, pues la deforestación brasileña sigue aumentando exponencialmente. Como curiosidad, la mujer modelo Giselle,
reina de las pasarelas, es también madre desde el último mes de la primera década del siglo XXI, dando a luz a su hijo el mismo día en el que comenzaron los primeros actos de la Conferencia para la Tierra de Copenhague. No solo eso, Giselle fue novia del actor de Hollywood, Leonardo DiCaprio, artista escogido para ser el narrador, productor e imagen de la superproducción propagandística medioambiental The 11 Torio Hour, distribuida por Warner, se verá en capítulo 13, y en la que participaron tipos como Mikhail Gorbachev. Mientras su exnovio participaba en estos proyectos hollywoodienses, Butchen participaba en otras superproducciones, tales como la sponsorizada adaptación del bestseller de literatura femenina titulado El Diablo Viste de Prada. Para los lectores que no lo sepan, Prada es una de las corporaciones más influyentes del cartel textil, valorada, en el momento que escribimos esto, en $4 billones USA, y mayor cliente de la mafia del cuero turco, Desa. Por nuestra parte, no dudamos que, efectivamente, el diablo pudiera vestirse así. Sin embargo, si las top models venden ropa a través de su imagen, y venden imagen a través de la ropa, habrá otras mujeres que tendrán que vender su propia piel para sobrevivir. Se trata de un escalón inferior en la jerarquía reinada por las llamadas tops, usadas por todo tipo de publicidad comercial. Son modelos utilizadas para fines comerciales como reclamos eróticos. Absolutamente todas las corporaciones usarán el erotismo en sus campañas publicitarias. Junto al erotismo, el otro reclamo publicitario de moda serán precisamente los sellos de lo medioambientalmente correcto, organic, eco-friendly, ecológico, palabras que no quieren decir ya nada, salvo que la 121 corporación ha pagado sus tasas para poder estampar ese sello. Así, existirá un café ecológico, un papel eco-friendly, e incluso unos alimentos orgánicos. Si se habla de comida orgánica, implícitamente se habla de una comida que no es orgánica. Sería una ingenuidad por nuestra parte pensar que hablar de comida orgánica es un absurdo. Estamos seguros de que mucho de lo que se está comercializando como comida no es, ni tan siquiera, materia orgánica. Se verá en el capítulo 10, esto nos lleva al tercer símbolo invertido ambientalista. Tierra, y como tercer símbolo invertido al servicio de la madre naturaleza ambientalista se encuentra Tierra, en inglés Earth, presente explícitamente en las organizaciones Tierra Primero, Amigos de la Tierra, Salva la Tierra, y muchísimas otras. Se comprobará que esa confusa tierra englobará las más disparatadas acepciones. La tierra moderna encerrará en la misma voz, la tierra en su acepción elemental, planetaria, territorial o latifundista, sin hacer distinción. En el mundo moderno, la tierra no será algo que se habita ni algo con lo que se crea, se trata de una tierra que se posee, es decir, se protege, se defiende, se lucha, se gana, se pierde, y como ya hemos visto, se salva. La inversión simbólica cromática de esta tierra es el verde, a pesar de que no existe tierra de semejante color, y como ya hemos señalado, sería el rojo el color vinculado tradicionalmente a este símbolo. ¿Por qué entonces el verde como bandera del ambientalismo? En los movimientos modernos de subversión contratradicional, el color rojo ya estaría adoptado e invertido por el comunismo, por lo que el ambientalismo se tuvo que conformar con el verde. Por supuesto, el verde jamás será un símbolo de la Tierra, ni tan siquiera de la Tierra planetaria, pues nuestro planeta es el azul, y ni tan siquiera de lo que ellos quieran entender por naturaleza, pues la Antártida o el desierto del Gobi son entornos muy naturales en los que costaría encontrar ese color. Sin embargo, el movimiento ambientalista no adoptó el color verde simplemente por llegar tarde al reparto de colores de la empresa luciferina. El verde sería el color simbólico, no de la tierra, sino de la vegetación, de los cultivos aún no maduros, del bosque mediterráneo. Todas estas imágenes estarían asociadas a 122. Los cultos de Dionisos Bacco, los cuales eran los favoritos de las élites de la Roma imperial antes de convertirse en la Roma vaticana. Serán los misterios de Bacco, junto con los mitraicos, los más influyentes en la simbología y la liturgia cristiana católica. El nuevo orden mundial, al invertir todo lenguaje simbólico, elige el verde para vestir al movimiento ambientalista, apelando a la interpretación más negativa y nefasta del misterio dionisíaco, el salvajismo, la brutalidad, la urgencia, la locura y la sinrazón. Esa sinrazón es la que permite al ser humano moderno aceptar el eufemismo tierra cuando es usado por fuerzas político-periodísticas del control mental global. Así, se habla de tierra cuando no hay tierra por ningún lado.
Cuando el Mass Media habla de Tierra Santa hace referencia al recién asfaltado Israel, en el que sus soldados pisan con botas negras de suela de goma recauchutada, y ya poca santidad se puede encontrar. Cuando el Mass Media dice que el Papa Católico ha llegado a tal o cual tierra, es que está besando la pista de aterrizaje alquitranada de tal o cual aeropuerto. Y cuando el Mass Media habla de la celebración de una cumbre internacional para la Tierra, sepa con seguridad que se trata de una celebración elitista de culto satánico a la infradeidad que en este capítulo se ha expuesto, la madre naturaleza ambientalista. No se trata de un antojo por nuestra parte dar al ambientalismo un espacio central en este libro. Si hablamos de las últimas fases de la instauración del Novus Ordo Seclorum, la coartada ambientalista en boca de los científicos modernos respaldados por la élite infrahumana, resulta ser un tema no solo central, sino capital. Sin embargo, la síntesis nos exige abordar otras ramificaciones del monstruoso proyecto moderno. 123. Cap 7. Los 7 obeliscos mayores sal, que en tradiciones tántricas es expresado con el término espanda, voz que hace alusión a vibración. Así, Prakrti será también el principio dinámico y transformador del cosmos, siendo simbolizado dicho dinamismo por el movimiento descendente femenino, en relación al movimiento ascendente masculino. Este movimiento es representado por un triángulo con la base arriba y uno de sus vértices hacia abajo. En representaciones del arte tradicional hindú, este triángulo estará asociado al órgano sexual femenino, yoni, y en él podrá encontrarse un punto, representando la semilla primordial, en sánscrito, bindu. La raíz latina de semilla es la misma que la de semen. 110. Y la voz sánscrita bindu, expresa igualmente punto y semen. Y estas asociaciones se podrían desarrollar muchísimo más, incluso podrían expresar un lenguaje universal, tal y como el arte tradicional lo es. Sin embargo, ni estamos capacitados para llevar a cabo ese desarrollo, ni procede en un escrito de estas características el intentarlo. Lo que aquí nos ocupa es introducir breve y rigurosamente el principio femenino primordial. Debido a la decadencia inherente a todo proceso de manifestación, actualmente los principios primordiales no solo se encuentran alejados, inaccesibles, incluso perdidos, sino que también pueden encontrarse pervertidos, invertidos o directamente sustituidos por malintencionadas parodias. Eso es lo que aquí nos concierne. El modus operandi de la contratradición no puede ser otro que parasitar un lenguaje ajeno, pues una de sus características es la incapacidad para crear algo genuino. Por lo tanto, necesita una inversión del lenguaje tradicional para expresarse. Los recientes acontecimientos históricos ya permiten comprobar cuál es esa inversión en lo que concierne al principio aquí expuesto brevemente. El nuevo orden mundial se va a servir, ya se está sirviendo, de una invertida madre naturaleza que los políticos, empresarios, banqueros, científicos y ambientalistas ya están invocando. Si resulta inevitable que esto así suceda, no por ello vamos a dejar de expresar lo que sucede. Animamos al lector diciéndole que si bien no puede evitar lo inevitable a estas alturas, no necesariamente tiene que resignarse al silencio. Este capítulo y su lectura no son sino un grito de espanto ante lo que está sucediendo. La inversión moderna, la madre naturaleza ambientalista. Save the world, salva el mundo. Así, a través de un imperativo directo, el movimiento ambientalista está dejando su mensaje en la cultura pop, el cine, la publicidad, el deporte, y todos sus medios. Este sencillo mensaje ya expresaría explícitamente una inversión manifiesta, el mundo, o la tierra, en inglés. 111. Earth, sería el que necesita ser salvado, a pesar de que el principio femenino primordial siempre fue al que tradicionalmente se le pedía auxilio y protección. En otras palabras, en situaciones normales, es el ser humano quien pedía ayuda a la tierra, y no al contrario, tal y como expresan las invocaciones a la María Auxiliadora cristiana, a las Devis hindús, o a la tierra pura budista extremo-oriental. En la contratradición del nuevo orden mundial, es el ser humano quien es obligado, se le ordena a ello, a salvar a quien fue su salvadora. Pero, ¿qué amenaza a la tierra? En esta respuesta se expresa la sinrazón inherente al nuevo orden mundial, la amenaza es el propio ser humano. Así, el movimiento ambientalista ordena al ser humano a que actúe para salvar al mundo de su propia actividad. Esta orden, además de ser un síntoma esquizofrénico, es una canallada, una invocación a la inmolación, al holocausto, a la autodestrucción.
Este mundo por ser salvado es algo difuso a proteger que el moderno hace llamar naturaleza. Este término, lleno de problemas filosóficos, solo por movimiento moderno inventado por y para perpetuación del establishment, se sirve de la inversión del lenguaje para expresar su cobardía, su mentira, su error. 106. 107. Cap 6. La madre naturaleza ambientalista, simbolismo, inversión y parodia. Tal y como dijimos en el capítulo anterior, el movimiento ambientalista se sirve de un lenguaje simbólico que merece la pena ser abordado si queremos desentrañar mínimamente su invertida doctrina. Si en el capítulo precedente expusimos los orígenes del ambientalismo y dimos datos históricos, ahora nos acercaremos al lenguaje del que se sirve. Ya indicamos en ese mismo capítulo el carácter dogmático del ambientalismo, que aquí no vamos a volver a explicar. A ese carácter dogmático, habría que añadir su carácter claramente moderno. Así, como cualquier movimiento moderno, el ambientalismo se va a servir de símbolos que serán extraídos de su contexto tradicional, invertidos, extirpados de su dignidad, e invertidos al servicio del espíritu de la nueva ordenación mundial. Así, de la misma forma que el nazismo adoptó e invirtió el símbolo de la esvástica india, el comunismo adoptó o invirtió el símbolo del martillo de hora Hefesto/Vulcano/Thor, o la New Age adoptó e invirtió el yin-yang de la tradición extremoriental. El ambientalismo, como movimiento moderno, habla, invoca y protege a una supuesta madre naturaleza como inversión infame del símbolo del principio femenino primordial. Expondremos esta inversión a través de este artículo. Pero antes de entrar en la exposición de esa inversión, forzosamente tendremos que referirnos, aunque sea de forma harto breve, al principio que aquí es invertido. Si queremos identificar el reflejo espectral que sustituye a la verdad, primeramente tendríamos que enunciar esa verdad, por muy lejana y despreciada que ésta se encuentre actualmente. Para desenmascarar un error, nuestro punto de partida tiene que ser el principio verdadero. En lo que concierne a la madre naturaleza ambientalista, este principio no es otro que el femenino primordial, explicado brevísimamente en el siguiente apartado. 108. Simbolismo del principio femenino primordial. Tradicionalmente, el proceso cosmológico parte de un todo polarizado en dos principios, primordialmente armonizados, que en sánscrito son referidos como Purusa y Prakriti, y que las diferentes tradiciones expresan simbólicamente con el cielo y con la tierra, como, por ejemplo, el Tien y Ti extremo-orientales. Ese simbolismo, digamos, natural, se correspondería con un simbolismo espacial, arriba y abajo, un simbolismo geométrico, punto y área circular, y un simbolismo sexual, macho y hembra. La Prakriti ya señalada, sería entonces, uno de los polos primordiales en la cosmología tradicional, por lo tanto, estaríamos hablando, con todo rigor, de un principio metafísico, que solo puede expresarse, siempre imperfectamente, a través de analogías inversas apoyadas en un lenguaje simbólico. Dichos símbolos son soportes, no solo de expresión, sino también de comprensión y de conocimiento. Los símbolos de ese principio femenino primordial son comunes a todas las tradiciones, a todos los pueblos, a todas las expresiones verdaderamente humanas. Uno de esos símbolos universales, ya lo hemos indicado antes, sería la tierra. Si se quiere representar la fecundación universal, el símbolo agrario de la tierra como matrix del cosmos, será sumamente adecuado para pueblos agricultores. Esa tierra será el receptáculo de la semilla primordial, sería por lo tanto, el sustrato, la base, el eje horizontal del cosmos. En ese sentido, geométricamente estaría representado por el cuadrado, como expresión de la estabilidad del elemento tierra, en sánscrito, prithvi. Como tierra de la que germina el árbol del mundo estaría relacionada simbólicamente con la humedad, con el barro, con la arcilla, y griega por lo tanto, cromáticamente estaría simbolizada con el color rojo. Estas analogías relacionadas con la agricultura tradicional son identificadas a su vez con la maternidad. La Prakriti, la matriz universal, la tierra primordial está 109. Estrechamente vinculada al símbolo del útero, de la vagina, de la madre primordial. Diversas tradiciones representan esa madre cósmica, por ejemplo, el jainismo, donde el universo no es sino un inmenso cuerpo de mujer. Todas las expresiones tradicionales se apoyan en el símbolo de la mujer para representar la madre del mundo, la madre del hombre, la madre del hijo. El simbolismo cromático del rojo antes referido estaría expresado aquí con los fluidos menstruales,
que en sánscrito se nombra con rajas, raíz que aparece en las voces rojo en español, red en inglés, rouge en francés. Esta mujer como madre se identificaría al mundo como tal, como manifestación, como expresión sensible del proceso cósmico. Esta función de la mujer simbolizando al mundo se ve en el arcano XXI del tarot marsellés. Pero, si se nos permite la expresión, el cosmos tiene madre, necesariamente tendrá un padre. De dicha relación entre los dos principios primordiales surgirá todo tipo de dualidad, la cual estará simbolizada por pares de contrarios, de los cuales el día y la noche sería uno de los más comunes. La mujer primordial sería entonces nocturna, y por lo tanto, lunar, siendo este astro además el regente de los ciclos menstruales y del embarazo. Esta luna asociada a la maternidad primordial estaría en todas las tradiciones, incluso en expresiones postreras ya muy devaluadas y alejadas de su principio, como, por ejemplo, en la Inmaculada Concepción cristiana, donde ésta es representada con un cuarto lunar a sus pies. Pero, además de toda dualidad, de la atracción entre los polos primordiales surgirá el dinamismo universal.